Buenas noches, me presento, mi nombre es Mayra Fernanda Ponte, de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad EAN. En este momento voy a presentar la integración económica europea, ¿sí? Actualmente la integración económica europea fue un organismo que se creó, ¿sí?, como una integración económica, política, industrial, jurídica y social de los países de Europa, ¿sí? Esa integración se produce principalmente o se firma el 1 de noviembre de 1993, pero antes de que se firme, ¿sí?, se vienen presentando varios acontecimientos. Está integrada con los 27 países de la Unión Europea. Actualmente se crea, o la historia de ella es porque se crea a través del Imperio Romano, que trajo como tal la integración de distintos territorios de Europa. Posteriormente, después de la sucesión de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, el Imperio Romano trajo como tal el Imperio Clásico y trajo como tal la integración, y posteriormente en 1950 se empieza a generar la integración económica europea. ¿Listo? Entonces en este momento, en esta línea del tiempo, les voy a presentar cómo se genera la integración económica europea. El primer acontecimiento se presenta en 1951, cuando tenemos la Comunidad de Acero y Carbón. Este fue un tratado que se creó entre 6 países iniciales. Entre ellos estaba Italia, Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania, ¿sí? Lo que se hizo en ese año fue que estos 6 países iniciales crearon un acuerdo para que pudieran intercambiar sus bienes y servicios, en este caso pues el acero y carbón. Posteriormente le dio la entrada al Tratado de Roma, donde se hace la creación de la Unión Aduanera y el Mercado Común, y la creación de las comunidades europeas, la CE y la CAS, recién creada la autonómica, ¿sí? Este tratado se firma el 25 de marzo de 1957, ¿sí?, como entre la Comunidad de Energía Atómica y entre los anteriores tratados, es decir, entre el Tratado de Comunidad de Acero y Carbón. Posteriormente se integran 3 países nuevos. En 1973 se incorpora el país de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Después, en 1981 se incorpora Grecia, ¿sí? Al hacer la incorporación de estos 3 países, lo que buscan es hacer una unión aduanera entre bienes y servicios. Después se crea el Acuerdo de Schengen. El Acuerdo de Schengen es un acuerdo entre varios países de la Unión Europea donde suprimen las fronteras. Es decir, lo que ellos buscaban es que se pudieran hacer una interconexión entre bienes y servicios, y entre también las personas que estaban entre un país en otro, es decir, no había como una barrera fronteriza, ¿sí? En 1986 se crea la Acta Única de Europa. En ese momento se integran los países de España y Portugal, donde actualmente se rompen todas las fronteras entre estos países y se siguen promoviendo los bienes y servicios, ¿sí? En el año 1992 se crea el Acuerdo de Maastricht, ¿sí?, que se crea la creación de la Unión Europea, ¿sí? Aunque fue en el año 1992, este se crea o empieza en vigor el 1 de noviembre de 1993, donde empieza la Unión Europea, ¿sí? Actualmente también en ese momento se empieza a hablar entre los países que la moneda que se va a manejar en los siguientes años va a ser el euro, y por eso es que actualmente estos 27 países solamente utilizan el euro, ¿sí? Se crea el Banco Central Europeo y los bancos centrales. Posteriormente, en 1995, se introducen nuevos 3 países, entre ellos está Austria, Finlandia y Suecia, ¿sí? En 1997 se crea el Tratado de Ámsterdam. Este se firma el 2 de octubre y se sentaron las bases para la corporación más reforzada entre los miembros de Europa, ¿sí? Se crea el área de seguridad, se introduce una figura de alto representamiento para promover la Unión Europea. Adicionalmente, en el 2007 se crea el Tratado de Lisboa. Lo que buscaba el Tratado de Lisboa era unir los 3 pilares
de la Unión Europea, se procede a poner el mayor parlamento, la creación de un puesto de presidente del Consejo, se crea la introducción a las cartas de los fundamentos de la Unión Europea. En el año 2003 se incorpora el país de Hungría, ¿sí? Y posteriormente podemos ver en la línea del tiempo que en el año 2016 el Reino Unido vota a favor de que se puede retirar de la Unión Europea, ¿sí? Y posteriormente, 4 años después, se hace la salida del Reino Unido. Es decir, que estos 27 países que se ven acá conforman la Unión Europea. Lo que hacen es que promueven los bienes y servicios entre un país en otro. No hay barreras fronterizas, es decir, una persona que vive en España puede viajar a un país como Portugal y no hay barreras fronterizas, ¿sí? Adicionalmente, los 27 países utilizan el euro, ¿sí? Y buscan promover entre la Unión Europea que no hayan barreras arancelarias entre ellas, más sin embargo sí hay barreras arancelarias entre los países externos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre un acuerdo comercial que ha tenido un impacto significativo en América del Norte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Conocido como TLCAN, este tratado fue firmado en el año 1992 y entra en vigor desde el año 1994. Algo importante destacar de este tratado es que ha influido en la economía y las relaciones comerciales de Canadá, Estados Unidos y México. En esta exposición vamos a explorar sobre el TLCAN, sus orígenes, sus sedes y miembros y algunos datos interesantes sobre su impacto. Bueno, en cuanto a sus orígenes, tuvo raíces en la idea de promover el comercio y la cooperación económica entre los países vecinos de América del Norte. A lo largo de las décadas hubo varios eventos que llevaron a la creación del tratado. Iniciamos en el año 1965, cuando se establece el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, el primero de su tipo en la región. En el año 1988, Canadá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de libre comercio de Canadá y Estados Unidos. Se llamaba CUST. Este lo que realizaba era eliminar tarifas y barreras comerciales. En el año 1989, México expresó su interés en unirse a las convenciones de libre comercio, lo que llevó a la inclusión del país en las discusiones. Y en el año 1992, los tres países acordaron del texto del TLCAN, que fue firmado por sus respectivos líderes. En el año 1994, el tratado entró en vigor, estableciendo una zona de libre comercio en América del Norte. Bueno, y en cuanto a sus sedes, eh, bueno, el TLCAN no tiene una sede física específica, ya que es un acuerdo entre naciones y no una organización en sí. Sin embargo, las negociaciones y reuniones se llevan a cabo en diversas, bueno, se llevaron a cabo en diversas ubicaciones a lo largo del proceso. Algunas de las ciudades donde se realizaron importantes rondas de la negociación incluyen Washington, Ottawa y la Ciudad de México. Y en cuanto a sus miembros, como ya los conocemos, Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, Canadá siendo uno de los tres países fundadores. Canadá es una parte integral del tratado. Este tratado de libre comercio ha tenido un impacto significativo en la economía canadiense, especialmente en las industrias de la automoción, la madera y la agricultura. En Estados Unidos, pues como socio comercial más grande en América del Norte, Estados Unidos ha experimentado un aumento en las exportaciones y un cambio en la dinámica económica con la implementación del TLCAN. En cuanto a México, la incorporación de este Tratado de Libre Comercio fue un paso muy importante a la apertura de su economía a nivel global. Y en cuanto a las exportaciones mexicanas, se vio afectado, o bueno, más bien beneficiado la industria de la manufactura, ya que se aumentó considerablemente. Bueno, también podemos destacar que pues el TLCAN creó una zona de libre comercio y fue una de las más grandes del mundo.
con un Producto Interno Bruto combinado de más de 22 millones de dólares, desde su entrada en vigor en 1994 hasta su reemplazo por el TMC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que surgió en el año 2020. El comercio trilateral aumentó en más de 280%, y este acuerdo también ha sido objeto de debate y críticas. Hay unas personas que argumentan que ha llevado a la reubicación de empleos y la exportación laboral en México, mientras que otros lo ven como un impulsor clave del crecimiento económico en la región. Bueno, una noticia interesante y pues que no es de hace mucho, es que bueno, el 1 de julio del año 2020 el TLCAN fue reemplazado por el TME, que incluye disposiciones actualizadas y se enfoca en áreas como comercio digital y derechos laborales. Y bueno, en resumen, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido un componente fundamental en las relaciones económicas en América del Norte durante décadas. Ha tenido un impacto significativo en la economía, el comercio y las políticas de los países miembros, y su legado continúa influyendo en la región. Bueno, en cuanto a su estructura organizacional, podemos ver el Consejo de Representantes Comerciales, y bueno, esta entidad está encargada de supervisar el acuerdo de cada país miembro. Bueno, podemos ver que está el representante de comercio de los Estados Unidos, el ministro de Comercio Internacional en Canadá y el secretario de Economía en México. También podemos ver los comités de expertos y grupos de trabajo, y pues se establecen varios comités y grupos de trabajo encargados de supervisar áreas específicas como la agricultura, la propiedad intelectual, el comercio de bienes y servicios, entre otros. Cada país miembro tenía representantes en estos comités. Y también podemos ver la Secretaría del TLCAN, es la entidad responsable de administrar el acuerdo, facilitar la resolución de disputas y proporcionar apoyo técnico a los comités y grupos de trabajo, y tenía su sede en México. Incluso para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, aún se encuentra vigente este organismo. Y bueno, ya para finalizar, algo que me parece como importante destacar es una noticia reciente, pero referente al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y es que por su aniversario ellos se reunieron el 29 de junio en la Ciudad de México, pues para celebrar ese tercer aniversario de entrada. Y en esta reunión las autoridades de los tres países destacaron los beneficios de este tratado para sus economías y para la región de América del Norte. Digamos que algo que me impactó fue que el acuerdo ha generado más de 100.000 empleos en México. Y esto ha aumentado el comercio entre los tres países y ha fortalecido la cooperación en materia laboral, ambiental y de seguridad. Listo. Sí, mi amor, ya. Hola, mi nombre es Santiago Molina, estudiante de negocios internacionales en la Universidad de ANI. El día de hoy vengo a hablarles sobre la Unión Africana, la cual es una organización fundamental que desempeña un papel muy importante en la promoción de la unidad y la paz y en el desarrollo en el continente africano. Esta se fundó el 26 de mayo del 2001 en Addis, Etiopía. Sus raíces se remontan a la lucha de los países africanos por la independencia del colonialismo y la erradicación del apartheid en Sudáfrica. Este es un tratado de libre comercio, la cual está conformada por 55 países con el objetivo de crear un mercado único, así como un área de libre circulación de personas y una unión monetaria. Los principios y las normas de la Unión Africana tienen por respeto a la integración territorial y a la soberanía de los Estados miembros, la resolución pacífica de conflictos, la no intervención en asuntos internos, la promoción de la democracia y el Estado de Derecho, promoción de los derechos humanos, la cooperación económica y desarrollo sostenible, solidaridad y unidad africana, y por último la promoción de igualdad de género.
Y a continuación estaremos viendo la estructura organizacional y también los países miembros. En conclusión, la Unión Africana es una entidad vital que trabaja incansablemente en la promoción de la unidad, de la paz y el desarrollo de los derechos humanos en África, a través de la cooperación entre sus Estados miembros y la colaboración de otras organizaciones internacionales. Desempeña un papel fundamental en la constitución. Buenos días, me presento. Mi nombre es Juan Felipe Cáceres Ramos de la Universidad EAN, de la Facultad de Negocios Internacionales, y el día de hoy les vengo a explicar sobre las integraciones económicas, en específico del continente Oceanía. Bueno, el acuerdo que elegí fue el Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica. Este acuerdo se creó en junio del año 1980 y se dio a realizar en 1 de enero de 1981, ya se le dio continuidad. Su estructura está conformada por su jefe de Estado, por sus gobernadores, por sus reuniones ministrales y demás. Algunos de sus objetivos, por ejemplo, son lograr progresivamente un beneficio a los países insulares de este tratado de impuestos ilimitados. También otros objetivos de estos son darle desarrollo a los demás países de este continente, pero recalcando en específico a Australia y a Nueva Zelanda. Algunos de los países que están actualmente en este continente, en este tratado, son Australia, Nueva Zelanda, Poland, Tonga, Solomon Islands, Papua New Guinea, Nauru y Fiji. Esto todo desde como de un tratado, es un acuerdo, que el acuerdo vendría siendo. El acuerdo fue diseñado para hacer frente a las relaciones comerciales y desigualdades entre los diferentes países que hagan parte de este acuerdo. También se promueve facilitar el comercio de la agricultura, de la industria, de la industria técnica de todos estos países, que abarcan todos estos países. La idea es fomentar económicamente e impulsar a estos países para su beneficio de desarrollo propio. Este es un tratado más que nada para impulsar y para promover el desarrollo de todos estos países. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, las referencias del trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Tatiana Rojas Flores, estudiante de la Universidad EAN de Negocios Internacionales e Ingeniería Industrial. Hoy les hablaré sobre APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. APEC es una organización que desempeña un papel fundamental en la cooperación económica en la región de Asia-Pacífico. Fue fundada en 1989 en un momento de crecimiento económico en la región y cambios geopolíticos significativos. Exploraremos por qué APEC es relevante y cómo impacta en la economía global y regional. APEC se fundó en 1989 como respuesta a la creciente interdependencia económica en la región de Asia-Pacífico. En ese momento, la región experimentaba un rápido crecimiento económico y la Guerra Fría estaba llegando a su fin. La idea de APEC se originó durante una reunión de líderes de varias economías de la región. Objetivos iniciales. APEC se estableció con el objetivo de promover la cooperación económica y la apertura de mercados en la región. APEC opera sobre la base de varios principios fundamentales como la apertura, la no discriminación, el respeto por el multilateralismo y la economía de mercado. Estos principios guían las actividades de APEC y son fundamentales para su funcionamiento. APEC tiene una estructura organizacional única y descentralizada. No cuenta con una secretaría central permanente y
Reuniones de líderes y ministros. Las reuniones de líderes y ministros son fundamentales para el diálogo y la colaboración en temas económicos. Grupos de trabajo. APEC se basa en grupos de trabajo y comités técnicos para abordar áreas específicas de cooperación. En sus países miembros está compuesto por 21 economías miembros y varían en tamaño y desarrollo en economías, desde economías desarrolladas hasta economías en desarrollo. En su diversidad regional, los miembros enriquecen las discusiones y la cooperación económica en la región. Las sedes de reuniones de APEC no tienen una sede permanente. En su lugar, las reuniones se llevan a cabo en diferentes países miembros de manera rotativa. Importancia de la rotación. Esto promueve la inclusión y permite que diversas economías sean anfitrionas mostrando su cultura y estilo. APEC ha logrado la facilitación de comercio, la promoción del crecimiento sostenible, la coordinación de políticas macroeconómicas y más impacto económico. Estos logros han contribuido al crecimiento económico, al comercio en la región. Desafíos de APEC. APEC se enfrenta a desafíos como la falta de acuerdo de libre comercio formal, diferencias entre sus miembros y cambios geopolíticos. En sus oportunidades, estos desafíos representan oportunidades para el desarrollo continuo de APEC. En resumen, APEC desempeña un papel esencial en la cooperación económica en la región de Asia-Pacífico. Su influencia se extiende a la economía global, promoviendo el comercio, la inversión y la cooperación en una de las regiones más dinámicas del mundo. Gracias.